Dinamita que va a hablar sobre la inmigración. Bueno, para empezar vamos a hacer una breve introducción. En esta presentación hablaremos sobre la migración en México, un fenómeno social que ha marcado profundamente nuestras historias y sigue siendo uno de los temas más relevantes en la actualidad. La migración no solo se trata de moverse de un lugar a otro, en realidad es el reflejo de muchas realidades, la búsqueda de una mejor vida, la necesidad de seguridad o simplemente el deseo de alcanzar un futuro más digno. Así es, en México la migración se vive de muchas maneras. Hay quienes salen del país principalmente hacia Estados Unidos, hacia el norte, buscando mejores oportunidades. También hay personas que se mueven dentro del territorio mexicano, del campo a las ciudades, en busca de empleo o educación. Y en los últimos años, México se ha convertido en un país de paso para migrantes que vienen de Centroamérica, Sudamérica o de incluso otras partes del mundo, incluyendo Europa, Asia y Oceanía. A lo largo de la exposición hablaremos sobre la causa de migración, cómo influye la cultura en este proceso, el papel de los jóvenes y las consecuencias que trae este fenómeno, tanto para quienes migran como para las comunidades que los reciben. Causas de la migración. Las causas de la migración son diversas, pero las principales son los tipos de economía que tengan las personas. En muchas regiones de México las personas se enfrentan a la falta de empleo, salarios bajos y escasas oportunidades para salir adelante. Por eso deciden buscar una vida mejor en otros lugares donde pueden tener un trabajo digno y un ingreso estable. También existen causas sociales y políticas. La violencia, la inseguridad y la corrupción son factores que obligan a muchas personas a abandonar sus hogares. En algunos casos, las familias huyen literalmente para salvar su vida, escapando de grupos delictivos o situaciones de violencia extrema. Por otro lado, en los últimos años, los efectos del cambio climático se han convertido en una causa importante. La sequía, las inundaciones y los desastres naturales han afectado a comunidades rurales, obligadas a la gente a desplazar dentro del país o hacia otras regiones, donde puedan trabajar la tierra o encontrar condiciones más estables. La inmigración entonces no solo es una decisión personal, sino una consecuencia de las desigualdades que existen en nuestro país y en el mundo. Bueno, para ponerles un ejemplo rápido del primer pedazo que les comenté. Las causas del tipo económico, cuando la gente de plano hay mucha escasez de empleo y el salario es pero muy bajo, pues lo que dicen los mexicanos es que se van para Estados Unidos porque ahí hay un mejor ingreso económico y el salario es mucho mayor al que acá tenemos en México. Y de ahí pasamos a la transculturación, aculturación y participación juvenil. Cuando una persona migra, no solo cambia de lugar, también entra en contacto con nuevas culturas, tradiciones y formas de pensar. Aquí entran dos conceptos importantes. Uno, la transculturación y la aculturación. La transculturación ocurre cuando hay un intercambio cultural entre el migrante y la sociedad que lo recibe. En este proceso, ambos se transforman un poco. Por ejemplo, los migrantes mexicanos en Estados Unidos suelen mantener muchas de sus costumbres, como la comida, la música, las celebraciones, tradiciones y costumbres. Pero también adoptan elementos de la cultura estadounidense, como el idioma o ciertas formas de vida. De esta manera se crea una identidad nueva, una mezcla entre varias culturas. En cambio, la aculturación sucede cuando el migrante adopta casi por completo la cultura del nuevo lugar, dejando atrás parte de la suya. Esto puede pasar por necesidad, especialmente cuando quieren adaptarse más rápido o evitar la discriminación. Sin embargo, este proceso también puede generar pérdida de identidad o sentimientos de desarraigo, ya que la persona siente que pertenece a dos mundos, pero no completamente a ninguno. En cuanto a los jóvenes, su papel es muy importante en la migración. Muchos migran para buscar mejores oportunidades educativas o laborales, especialmente en el norte del país o en el extranjero. Otros jóvenes, sin embargo, participan en organizaciones sociales y humanitarias que ayudan a los migrantes que atraviesan México. Estos jóvenes demuestran empatía, solidaridad y compromiso con la justicia social. Además, la juventud también se ve afectada emocionalmente cuando algún miembro de su familia migra. Muchos niños y adolescentes crecen sin la presencia de uno o ambos padres, lo que genera un impacto profundo en su desarrollo y en la estructura familiar. Bueno, las consecuencias y retos de la migración. La migración tiene tanto consecuencias positivas como negativas. Entre las positivas destacan
el envío de remesas, que son el dinero que mandan los migrantes a sus familias desde el extranjero. Estas remesas son una fuente importante para la economía mexicana y ayudar a muchas comunidades a mejorar su calidad de vida. Gracias a este subdinero se puede construir casas, se pagan estudios y se mantienen pequeños negocios. Sin embargo, las consecuencias negativas también son muy visibles. La principal es la separación familiar, que muchas veces los padres van y dejan a sus hijos con los abuelos y familiares, lo cual genera una distancia emocional entre padre e hijo. Y aparte, los migrantes se enfrentan a la discriminación, la explotación laboral y el abuso en lugares donde intentan establecerse. Otro grave problema son riesgos del viaje. Quienes migran por caminos irregulares suelen enfrentar peligros como accidentes, extorsiones o incluso la pérdida de la vida. Por eso hablar de migración también implica hablar de derechos humanos y de la necesidad de políticas que protejan a quienes se desplazan. México además enfrenta un reto especial, ya no solo en un país de que la gente sale, sino también un país de tránsito y de destino. Miles de migrantes de Centroamérica, Sudamérica e incluso África cruzan hacia nuestro territorio buscan llegar a Estados Unidos o se establecen aquí. Esto ha generado nuevos desafíos sociales, económicos y humanitarios que requieren atención del gobierno y de la sociedad. Para concluir, la migración es un fenómeno muy complejo que no se puede explicar con una sola causa. Representa los problemas estructurales de un país, pero también las esperanzas de millones de personas que buscan una vida mejor. Para reducir la migración forzada, es necesario que en México se fortalezcan las oportunidades de empleo, educación y seguridad. Si las personas pudieran desarrollarse plenamente en sus comunidades, habría menos necesidad de abandonar el país. Y nosotros como jóvenes también podemos contribuir informándonos sobre el tema, participando en iniciativas sociales y sobre todo respetando y apoyando a los migrantes sin juzgarlos ni discriminarlos. La migración no debería verse como un problema, sino como una oportunidad para construir una sociedad más justa, solidaria y diversa. Porque migrar no es un delito, es un derecho humano. Gracias por escuchar nuestra presentación.